Vamos a buscar una palabra del libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Jonás, profeta menor, capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Finalmente, ahí lo tiene. La Danita ya tiene todo preparado. Voy a invitarle que estemos en pie para leer la palabra del Señor y tener esta meditación para nuestro corazón en esta mañana. Dice así, Jonás capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, este personaje Jonás es un personaje conocido por la mayoría de nosotros. Incluso cuando éramos chiquititos cantábamos las canciones de Jonás. Cómo cayó al mar y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. En el pum había que poner énfasis porque en el pum donde se tragaba Jonás. Y la verdad que Jonás es un personaje bastante interesante. No me voy a referir al momento en que lo come el gran pez y todo eso. Mi tema es este, hermano, de esta relación de Jonás con esta vivencia que él tiene. Y la vida de Jonás es una vida como de montaña rusa de sentimientos. Si uno revisa, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer el análisis del texto completo del libro, entonces está el momento de la desobediencia. El Señor lo manda a un lugar, nosotros sabemos la historia, Él no quiere ir. Ahora, nosotros sabemos por qué Él no quiere ir, y es lo que dice al final. Es lo que dice al final. ¿Por qué no quiere ir Jonás? Jonás es un profeta del Señor. Él lo ha usado para dar palabras certeras. Sin embargo, Jonás tiene una preocupación. Jonás dice en su corazón: a mí me cae mal Dios. Yo estoy enojado con Dios. Me carga como es Dios. Viene a mí y me dice: anda y dile a los amonitas que va a venir una tormenta. Mi vida. Oh, gracias, mi amor. Oye, son mis nietos. Perdona la grabación. Wow. Tremendo regalo. El regalo es que estén ahí. Y decíamos que Jonás entonces tiene una actitud de que se molesta con Dios. ¿Cuál es la molestia de Jonás? Jonás dice: me cae mal Dios por lo siguiente:
Yo voy y le digo a los amonitas, el Señor me dio una palabra para ustedes, que si ustedes se portan mal, el Señor va a venir y los va a castigar y ustedes van a morir todos. Y después ellos se ponen a llorar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Los perdona. Y después me mandó donde los canaritas y dijo que iban a venir unas langostas y le iban a arruinar todas las cosechas. Y fueron los canaritas y se pusieron a llorar. ¿Y qué hizo el Señor? Los perdona. Entonces me cae mal Dios, porque Dios dice primero que los va a castigar, y cuando los va a castigar se pone a llorar y los perdona. ¿Por qué Dios es así? Porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces Jonás no puede entender el propósito de Dios. Así que Jonás pasa por un estado de como una montaña rusa. Sube, baja, de repente se siente el máximo exponente de la palabra de Dios y de repente siente que no vale nada lo que él como persona. Entonces Dios lo manda a una ciudad, que es la ciudad de Nínive, capital de Asiria, a dar una palabra de juicio absoluto. Y cuando él va, tiene una sensación doble, porque en el fondo cuando el Señor le dice, ¿sabe? Dile a los ninivitas que los voy a arrasar a todos por su pecado. Ya me aburrí con ellos, va a caer fuego del cielo, los vamos a consumir. Y Jonás iba, bien Señor, al fin los vas a quemar a todos. Porque Nínive, por supuesto, de alguna manera representaba a Siria, que era enemiga de Israel. Asiria en ese momento era enemigo de Israel. Entonces, si había una profecía que el Señor iba a derrotar y iba a castigar a los enemigos de Israel, él estaba fascinado, estaba contento. Sin embargo, él está molesto porque dice, ya sé lo que va a pasar. Voy a llegar allá, voy a lucirme con mi profecía, y cuando yo dé mi profecía, ¿qué van a hacer los ninivitas? Se van a poner a llorar, le van a decir, Señor, por favor, perdónanos, ten misericordia. Y el Señor le va a decir, ya está bien, te perdono, como le decimos al Newton nosotros cuando se porta mal. Entonces, observen que la actitud de él es súper rara. ¿Qué es lo que pasa con esa desobediencia? Bueno, en la historia más contada de Jonás, dice que él trató de esconderse, se sube en un barco, después hay una gran tempestad, y la única forma de que se salven de esa tempestad es que lo lancen al mar. Esa parte la sabemos nosotros. Y cuando lanzan a Jonás, que es un profeta desobediente, entonces lo toma un gran pez. Así es la historia, lo toma un gran pez y se lo come, y por supuesto lo lleva al final y lo lleva al mismo lugar donde el Señor lo había mandado. Entonces, encontramos al Jonás usado, encontramos al Jonás desobediente, ahí va para abajo la montaña rusa, después cae al mar, se pone a llorar, se arrepiente, porque él sabe que la única esperanza que tiene es un Dios misericordioso. Observen esto, que ¿quién tiene la idea que lo lancen al mar? El que tiene la idea es Jonás. Jonás dice, oye, si la forma de arreglar esta tremenda tormenta, láncenme al mar. Los marinos del barco estaban aterrados, porque se daban cuenta que el Dios de Jonás había armado una tormenta tan enorme que decía, ¡uy, qué poderoso el Dios de Jonás! Y le dice, no, pero si la solución es súper fácil, tírenme al mar. ¡Estáis loco que te vamos a tirar al mar! Mira lo que ha hecho tu Dios por tu desobediencia y ahora nosotros te vamos a matar. Así que al final los convence y dice, ya, pero Señor, no queremos hacer esto, pero Él dice que así se hace, y ¡pah!, lo tiran al agua. Y dice que todo se calma. Él baja. Y ahí encontramos entonces esta situación de este valle en los sentimientos de Jonás. ¿Dónde está él? Se está sintiendo el peor, no tiene esperanza, pero sabe, él es un hombre que conoce a Dios. Qué ventajoso es cuando tú y yo conocemos a Dios. Qué ventajoso cuando tú conoces el corazón de Dios, entre comillas. Ahí va otro antropomorfismo para nuestros alumnos. Qué ventajoso es cuando conocemos el corazón de Dios. Porque tú sabes lo que sabe Jonás. Yo sé lo que sabía Jonás, que cuando tú y yo nos arrepentimos sinceramente, Dios va a ser misericordioso. Entonces lo lanzan al mar, Jonás cae a la profundidad, y cuando cae a la profundidad se pone a orar, clamar, y mientras más baja, entonces siente los güiros, los cochayuyes que los rodean por todos lados, y ahí está clamando, y ahí viene el Señor y lo rescata en un gran pez y se lo lleva. Yo le aseguro que cuando Jonás va hacia abajo, si tú le hubieras hecho una entrevista con la CNN y le pones un micrófono ahí en medio, no sé si se pondrán a hablar con el agua, pero ¿qué opinas tú, Jonás? ¿Cómo es tu vida? Soy el peor. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes alguna esperanza? Sí, tengo una esperanza. ¿Pero cómo si eres el peor? Tengo una esperanza porque creo en un Dios misericordioso. Creo en un Dios misericordioso. Pero me dice, ¿y cuál es tu condición? ¿Tú crees que te mereces? No, no merezco nada. ¿Tú crees que Dios debiera perdonarte? Yo creo que Dios no debiera perdonarme. Yo cometí un pecado enorme, desobedecí al Señor. Sin embargo, creo en la misericordia del Dios que está en el cielo. Lo he visto muchas veces, la misericordia de Dios. Siempre he visto que Dios, cuando ora a alguien al Señor, Dios lo escucha, Dios responde sus oraciones. Dios no es un Dios sordo.
Dios no es un Dios que dice, no te escucho, no te escucho. No, Dios no es así. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que siempre está atento a nuestras necesidades. Entonces, Jonás es puesto de nuevo en el mismo propósito que Dios tenía. ¿Cuántas veces, hermanos, tú y yo hemos querido arrancarnos del propósito de Dios? Wow, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero muchas veces nosotros como que hemos tomado un atajo, hemos ido por otro camino y hemos terminado por allá donde no hay salida y rodeado de dificultades como Jonás. Y ahí entonces cuando tú clamas y dices, Señor, lo hice mal, Señor, ten misericordia. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te dice, no, tú te lo buscaste, a ti te gustó ir por allá. ¿Sabe lo que hace el Señor? Lo que dice la Biblia que hace el buen pastor. Va donde tú estás enredado entre el zarzal, donde estás rodeado del peligro, donde estás al punto de caerte por un peñasco, y va el Señor, te toma con su cayado, te agarra, te cura las heridas, te guía de nuevo y te pone en el camino que Él quería que tú tuvieras. Y eso es lo que hace Jonás. Entonces clama al Señor, Dios lo responde y lo lleva de vuelta al lugar que le habían asignado. Va a Nínive, da su predicación y por supuesto cuando él predica acontece este suceso. Jonás me hace recordar, cuando yo era bien chiquitito, yo creo que ya ahora no la ven ya, pero cuando yo era chiquitito veía una película que se llama Blancanieves y los 7 enanitos. Y en Blancanieves y los 7 enanitos habían hartos enanitos. Y había un enanito que era el enanito gruñón. Rumpi parece que se llama el Rumpi, Grumpi, no sé. Drupi, Grumpi. Eso que dice la Nati, eso era el enanito. Y ese enanito andaba siempre enojado, siempre enojado. Yo cuando estaba mirando decía, Señor, ¿a quién me recuerda este personaje? Me recuerda al enano enojado porque todo le caía mal, todo era molesto. Y este Jonás es como eso, es como eso. Recién Dios lo ha perdonado, recién Dios ha tenido misericordia de él y ahora porque Dios quiere tener misericordia de otros, se enoja. Ya salió Dios a perdonar de nuevo a esta niñita. ¡Ucha, qué fome Dios! Hay más de un personaje en la Biblia que tiene esta actitud. Y yo creo que eso tiene que hacernos pensar a nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pedro es restituido por el Señor y el Señor le pregunta 3 veces si le ama? Y al final el Señor se pone triste, Pedro, y dice, Señor, ya me rindo, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor dice, está bien, Pedro, sí sé que me amas. Sí sé que me amas. Así que vuelve al ministerio, sigamos de nuevo, vamos. Y dice que salió Jesús caminando. Y Pedro, por supuesto, que ahora estaba en el ministerio, que ahora no estaba como el pecador que había negado al Señor 3 veces, iba de nuevo orgulloso, se puso la chapa de vencedor y partió detrás de Jesús. Y resulta que tuvo la mala ocurrencia Juan de seguir a Pedro. Y cuando ve Pedro que viene Juan y dice, oye, ¿tú a dónde vas? Voy con Jesús. ¿Y por qué? Si a mí nomás me dijo que lo siguiera. Entonces, ¿sabe lo que el Señor dice? Oye, ¿pero qué te pasa? Entonces, ¿quién te viene siguiendo, pues, Señor? Y tú me dijiste que yo te siguiera. Hermanos, mire, si hay una cosa que nunca debemos olvidar, es de cuando estuvimos en el fondo del mar sin esperanzas. Nunca debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca debemos olvidar de dónde el Señor nos rescató. Nunca debemos olvidar que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos dio una vida nueva, que nos dio una familia, que nos dio un hogar, que el Señor rescató nuestra forma de vivir. Nunca debemos olvidar eso, porque cuando tú tienes claro de dónde te sacó el Señor, nunca vas a mirar en menos a nadie. Nunca vas a mirar por sobre el hombro a nadie, hermano. Por sobre el hombro a nadie. Yo no quiero aquí, digamos, endiosar a mi ley. Pero lo quiero aprovechar como una ilustración. Miren, los presidentes siempre andan con unos edecanes. Y los edecanes tienen que andar como corresponde, como 2 pasos más atrás del presidente. Y había una entrevista que le hicieron a Milei, el presidente argentino, y dijo, oye, querido, ¿sabes que me di cuenta que los edecanes andaban atrás? Y dije, ¿por qué te quedas atrás, querido? Entonces, no, señor presidente, porque yo tengo que caminar atrás. ¿Y por qué? O sea, yo tengo que mirarte sobre el hombro. No, querido, ahora tú caminas al lado. Digo, pero es que no se puede ese protocolo. No, yo hago el protocolo, vos caminás conmigo. Mire qué raro este Milei, está rompiendo el protocolo, pero me gusta su sentido. Él decía, ¿por qué voy a mirar atrás a este hombre que es mi acompañante, que me ayuda, que me apoya, que me presta asesoría, que está conmigo? ¿Por qué lo voy a mirar por sobre el hombro? ¿Y cuántas veces nosotros a veces nos sentimos un poquitito mejor que el otro? Nos sentimos que ya tenemos una responsabilidad en la iglesia. Nos sentimos un poco que llevamos más años de servicio en la obra del Señor. Y como yo lo he contado tantas veces, no, yo soy fundador de esta iglesia, pues, pastor. Yo llegué aquí cuando estaban poniendo los fierros, así que a mí no me diga cosas.
No, y yo siempre he sido el brazo derecho de mi pastor. Y se suben de puntillas. No. Y nos sentimos un poco mejor que el resto. Jonás venía saliendo de un perdonazo de Dios. ¿Me entiende? Venía saliendo de un perdonazo de Dios. Y si el Señor quiere perdonar a otro, Él se enoja. Pero ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso que tú te enojes porque Dios perdone a otro? Es como cuando Dios bendice a otros, como Dios prospera a otros. Si cuando le va bien a tu hermano, tú y yo deberíamos estar contentos. ¿Te compraste el Volvo nuevo? Sí, me compré el cero, el último, el modificado. Sí, pero me contaron que esos vienen de Japón y la caja de cambio automática es re mala. En vez de alegrarte que tu hermano tiene un feroz auto Volvo nuevo, tú comienzas a hallarle el detalle. No, los vidrios polarizados son más o menos, nomás no tienen mucha resistencia al polarizador, y vamos a hallar los detalles. ¿Por qué siempre tenemos que tener esta actitud, perdón la expresión, chaquetera de no gozarnos con que al otro le va bien? Si nosotros debiéramos alegrarnos. Hay una actitud como de envidia, y Jonás muestra esto. Él fue perdonado, él fue rescatado, pero cuando Dios quiere salvar a otro, él se enoja. ¿Qué le sucede a este hombre? ¿Qué le sucede? Entonces, viene esta situación que él vive. Él le dice a Dios, me caes mal porque perdonas a la gente, me quiero morir. Y dice la Biblia que sale de la ciudad y se hace una enramada y aún tiene esperanza porque él sabe que el Señor lo va a perdonar. Pero dice la Biblia que él comenzó a mirar qué iba a pasar con la ciudad. En una de esas aquí, al final los queman. ¿Caerá el fuego o no caerá el fuego? Y estaba esperando que cayera el fuego. Por supuesto, el Señor tuvo misericordia. Entonces Dios tiene que enseñarle, Dios tiene que darle una lección a Jonás de lo que significa la misericordia. Él esperaba el juicio, Dios le da una lección. ¿Cuál es la lección? Dice la Biblia que, pongámoslo en el contexto chilensis, salió un zapallo, más fácil, un zapallo con hojas grandes, y dice que en una noche el Señor hizo fructificar ese zapallo, y la poca enramada, que era re mala la que había hecho Jonás, se llenó de hojas de zapallo y se hizo una sombra rica. Y cuando él estaba debajo de esta sombra del zapallo, entonces, cuando despertó y encontró todo lleno, dijo, oh Señor, aleluya, qué lindo lo que hiciste para mí. Tremendo árbol, tremenda fruta o hortaliza que pusiste para que yo estuviera fresquito, descansado. Qué maravilloso. Y cuando él estaba en esa situación, entonces él disfrutaba de la calabacera. Calabacera que, como dice el Señor, él no había hecho, que no la había hecho crecer, que no la había puesto ahí, no había hecho nada. Pero él disfrutaba de la calabacera, hermano, disfrutaba de la calabacera. Disfrutaba del beneficio que Dios le daba. Y en esa circunstancia, entonces, como Dios quería darle una lección, entonces, al siguiente día, así como el Señor levantó esta calabacera que lo cubría, que le daba tanta sombra, permitió que saliera un gusanito. Un gusanito caminó, encontró la raíz del árbol, de la plantita, y comenzó a morderla, y en un día se secó totalmente. Y ahí viene la indignación entonces de Jonás. Ahí viene Grumpy otra vez, Grumpy, ¿cierto? Se enoja nuevamente, arruga el ceño, se enoja con el Señor. ¿Por qué tú hiciste esto? Yo estaba tan bien. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano. Generalmente nosotros disfrutamos de cosas que Dios ha puesto en nuestra vida y a veces ni siquiera percibimos cuántas bendiciones, cuántas calabaceras Dios ha puesto sobre nosotros. Y estamos disfrutando de eso. Y cuando disfrutamos de las calabaceras que Dios ha puesto sobre nosotros para bendecirnos, lo peor es que perdimos alguna percepción de la realidad. Perdimos alguna percepción que aquí la palabra del Señor nos recuerda. Cuando habla el Señor con Jonás, le recuerda algunas realidades ineludibles. ¿De quién era la calabacera? Jonás dice, mía pues, mía, si está aquí al lado mío, ¿de quién va a ser? No es de los ninivitas, es mi calabacera. Pero ¿sabe? La calabacera no era de él. La calabacera era del Señor. Él la puso, Él la hizo crecer, Él la abundó, pero yo recibía los beneficios de esa calabacera. Entonces, frente a eso, uno tiene que meditar, hermano, ¿cuántas calabaceras Dios pone en nuestra vida? ¿Cuántas cosas maravillosas Dios nos rodea de esas cosas? Y nosotros tenemos a veces la imagen de como que es mía, como que la merezco y como que me la gané.
Y sabe, lo peor que puede pasar en nuestra vida cuando nosotros olvidamos de reconocer quién es el dueño de la vida, quién es el dueño de tu familia, quién es el dueño de tus dones, de tus capacidades, quién es el dueño de tus recursos, quién es el dueño de tus hijos, de tus hijas, quién es el dueño de la salud que tienes. Todas esas calabaceras no son nuestras, son del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que ha extendido su misericordia sobre ti y sobre mí. Él es el que nos ha bendecido con eso. Pero a veces caminamos por la vida olvidando que todas esas cosas vienen de parte de Dios. Y si en algún momento el Señor quiere retirar alguna de esas bendiciones, más encima reclamamos. ¿Cómo tú, Señor? ¿Cómo permitiste que pasara esto? Pero ¿cómo si todo es mío? ¿Por qué? O sea, si tú tienes una guitarra que es de tu vecina, o sea, ¿cómo te vas a enojar que de repente tu vecina diga, vecina, disculpe, voy a ocupar mi guitarra? Es que no puede ser, pues. ¿Cómo se le ocurre que voy a ocupar su guitarra si yo la estoy ocupando? Es que vecina, disculpe, pero es que la guitarra es mía. Yo la compré, fui a Audiomúsica y pagué las cuotas por varios meses y justo quería hoy día sábado tocar la guitarra. No, pues sí, por algo está aquí en mi casa y la guitarra está para mi uso. ¿Cómo va a ser para su uso? Hermanos, hay cosas que son como un espejismo en nuestra vida. Entonces, cuando a veces perdemos algunas cosas, sentimos como que Dios fue mezquino, como que, ¿por qué Dios permitió eso? Porque olvidamos lo fundamental. Las bendiciones en tu vida, las bendiciones en mi vida, son un regalo de Dios. Son una misericordia de Dios. Dios extiende sobre nosotros esas bendiciones y nosotros a veces ni lo percibimos. Dios nos ha dado calabaceras sobre nosotros. Agradezcamos por todas esas bendiciones mientras las tengamos, porque no sabemos hasta cuándo el Señor las va a conceder. Lo peor es que, como aquí le pasa a Jonás, él disfrutaba, estaba contento, pero donde se dio cuenta más de la existencia de la calabacera fue cuando ya no estaba. Y esa es una cosa que más nos pasa en la vida. A veces venimos a percibir lo importante que era algo en nuestra vida cuando ya no lo tenemos. Ni hablar lo que somos viejos y comienzan con los dolores de articulaciones. Y esa cuando tú te levantas rápido de la cama y que hay como medio tieso. Ahí entonces te acuerdas cuando eras joven y saltabas de la cama y todo funcionaba fantástico. Pero resulta que cuando comienza la muerte ya con cierta edad, para todo tienes que tener cuidado. Yo hace rato que dejé de tirarme corriendo en la micro. Yo me acuerdo que de joven unas cosas que me gustaban en la micro cuando venía de la universidad o de mis clases, antes que parara la micro, entonces cuando llegaba todavía me tiraba con carreritas. Entonces la chiquilla mira, el cabro, mira cómo corre, qué atlético. Hace harto tiempo traté de hacer la gracia y me torcí un tobillo, nunca más me tiré corriendo en la micro. Me di cuenta que mi calabacera ya comenzaba a ponerse media amarilla, ya estábamos con algunos problemas. Entonces, hermanos, aprendamos a reconocer quién merece la gloria. Aprendamos a mirar nuestra vida y ver la cantidad de bendiciones que hace que Dios tenga alrededor nuestro. Dios nos llena de bendiciones y a veces pasan como desapercibidas. Jonás echó de menos a la calabacera cuando ya no estaba. Pero si nosotros cada día que nos levantamos decimos, Señor, esta calabacera que tengo al lado mío, Señor, ¿cómo te agradezco por ella? ¿Cómo te agradezco por ella? ¿Cómo te agradezco poder caminar? Yo les he contado en una oportunidad cuando estuve muy enfermo que me desplazaba, estaba en mi cama, me agarraba como podía y me arrastraba como una lombriz hasta que ponía los pies en este lado. Y ahí me quedaba tiritando todo el rato y caminaba firmado desde allá, no sé si va a salir la cámara, hasta el borde de la cama. Y cuando terminaba acá atrás en mi cama, quedaba agotado, jadeando porque no tenía fuerzas para nada, hermano. Entonces, si después he podido salir a caminar, a trotar, si puedo desplazarme, digo, Señor, que nunca me olvide cuando no podía ni caminar, cuando mi calabacera y mis pies estaban totalmente quebrados y ahora tú me devolviste la oportunidad de caminar. ¿Quién? Oiga, si alguien se pusiera y escuchara la oración, gracias, Señor, porque puedo caminar. Alguien diría, oye, la persona loca, oye, ¿cómo está dando gracias por caminar? Gracias, Señor, por mirar. Pero sabe, ver es una bendición. Ver es una bendición.
ser una persona ciega es terrible. Y me saco el sombrero por los ciegos. ¿Qué quiere que le diga? Cuando uno los ve en el centro, ¿usted ha visto los ciegos cómo se desplazan? ¿Usted cree que nosotros seríamos capaces? No lo hacemos ni en la casa. Ayer se nos cortó la luz y andamos. ¿Dónde quedaron los fósforos? ¿Y qué pasó con las velas? Tratando de buscar las velas. Así que las velas de los menorá que tenemos en la casa pasaron a jugar el juego al tiro para poder tener un poco de iluminación, porque no veíamos nada. Entonces, mire, hay tantas bendiciones que usted y yo tenemos en la vida. Hay tantas cosas que Dios pone alrededor suyo. Usted y yo, ¿estamos conscientes de esas calabaceras que Dios ha puesto en nosotros? Porque a veces tenemos la tendencia a mirar solamente lo que nos falta. Y hay como una sensación de, el ser humano es tan extraño. Niño, los 17 años dice, hoy si yo tuviera los 15 que tiene mi hermana, sería otra cosa. La de 15 dice, hoy cuando yo tenía 7, qué rico que era. ¿O no? Pero cuando me case, cuando esté casado con mi hermana que se manda sola, porque yo, por supuesto, mi hermana es feliz porque ella se casó y tiene su marido y su casa y se manda sola y nadie le pone reglas. Y la que está casada ya mirando a su hermana soltera dice, ¡ay, la lecera, para qué me casé! Mi hermana está tan contenta en la casa, sin ni un problema, no tiene que levantarse a las 4 de la mañana porque la guagua se puso a llorar que quería pecho y yo estoy reclamando. ¿Se da cuenta cómo somos nosotros de inconformistas, hermano? Inconformistas. Ya estaré con mi papá jubilado que no tengo que ir a trabajar. Y el papá mirando la jubilación. Oye, cuando trabajaba llegaba toda la platita que la estaba tranquilito y ahora estoy tan jodido con la jubilación. Nunca estamos conformes con nada, hermano. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú y yo tenemos que hacer. Cada día yo me levanto y miro lo que Dios ha puesto sobre mí. Todo. Señor, aún conozco a mi gente. Aún puedo abrazar a mi hijo y saber quiénes son. ¿Qué hay de aquellas personas que están frente a su hijo y que no se acuerdan? Dios tenga misericordia. Yo preferiría 1000 veces que el Señor me llevara jovencito a poder tener delante mío, mi hijo y mi nieto, no saber quiénes son. Qué penoso es cuando alguien pierde la memoria. Vi de esos videos que aparecen en la internet y una señora anciana, totalmente la memoria perdida, pero ella había sido bailarina clásica y le ponían la música del Lago de los Cisnes y automáticamente sus manos comenzaban a hacer todas las señales. Eso no se le había olvidado. Conocimos con mi esposa, la pastora Inés me llevó una vez a ver un pastor en Dichato, y este pastor salía a predicar a la calle, pero sucede que caminaba 4 cuadras para allá y predicaba y le predicaba los versículos de memoria. Juan 3:16 le tiraba los versículos, hacía los llamamientos y después se quedaba ahí y le preguntaban, pero ¿y dónde vive usted? No sé. No se sabía dónde vivía. Y la gente que ya lo conocía agarraba al pastor viejito y lo llevaba y lo iba a dejar donde su hija. Estoy seguro que en algún momento él no necesitó esa ayuda para llegar a su casa. ¿Cuántas bendiciones tiene usted que no necesita ayuda? ¿Cuántas cosas tiene ahora, en el aquí, en el ahora usted? ¿Y cuántas de esas cosas usted le permite cada día levantarse y decir, Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, Señor? Gracias porque desde cuando me casé y cantamos plata papam, plata papam, plata papam, Dios ha estado conmigo y me ha acompañado. Gracias, Señor, por mi mamá. Gracias por mi hermana. Gracias por poder abrazar a mis nietos. Entonces, mire, no seamos gruñones como este profeta. Y comencemos a agradecer al Señor cada día. Y si hoy día el Señor nos ha dado bendiciones, si hoy día el Señor ha sido misericordioso con nosotros, entonces que nosotros podamos decir, Señor, que cada día yo me levante y mire la calabacera o las calabaceras con las que tú me has rodeado, y yo puedo decir, Señor, este es el día para alabar tu nombre. Este es el día que tú me has dado, Señor. En este tiempo estoy viviendo y te agradezco por esta etapa. Ya si tú me das vida, viviré otras etapas, pero en esta etapa yo estoy contento con la vida que tú me has dado, Señor.
con la vida que tú me has dado. Y estoy contento con las cosas que me rodean, que no son mías, que son tuyas, pero que tú las has puesto al lado mío para alegrarme el corazón. Para alegrarme el corazón. Entonces, va a llegar un día en que alguna de las calaceras que estamos aquí no vamos a estar. Eso es obvio si la vida es así. Pero ahora estamos. Y este es el momento para poder abrazar a los que amamos. Este es el momento para reconocer la grandeza de Dios. Este es el momento para las emociones que nos llenan el corazón de alegría. Decir, Señor, te pasaste, pero regalo, no quiero más. No quiero más. Tú has sido bueno. Pastores, que yo, si usted supiera las pruebas que estoy pasando, pero deje esas cosas en las manos del Señor y aprenda a decir, Señor, pero aún camino, aún me valgo sola, aún puedo defenderme la vida, y tú eres mi sostenedor, tú me cuidas, tú me das un techo sobre mi cabeza, tú me has dado alimento, Señor. Aprendamos a agradecer a Dios por la vida que Dios nos ha dado, hermano. Aprendamos a reconocer que todo es de Él, que nada es nuestro, que todo lo que tenemos es prestado por Dios, pero Dios nos ha bendecido. Aprendamos cada día a despertar con una actitud de adoración, de reconocimiento del Señor. Porque realmente lo que Dios te ha dado, lo que te rodea, es una muestra del amor de Dios por ti y por mí. Él está preocupado de que estemos bien, que estemos felices. Y cuando alguien pierda a alguien, como va a suceder un rato más, que vamos a ir a acompañar a la familia de Cristian, que podamos ir a abrazar al que ha perdido algo valioso. ¿Sabe? Termino con esto. Es natural que cuando perdemos a un ser querido queda esa sensación de vacío, de tristeza. Pero yo escuchaba a Cristian, su tranquilidad que tenía, porque estuvo con su mamá abuela hasta el último. La acompañó hasta el final. Después de la operación, que estuvimos orando por ella cuando se operó, la tuvo en su casa, regaloneó. Entonces, a veces hay cosas que los seres humanos se comunican con Dios y Dios concede esas peticiones. Yo tengo mi teoría de por qué la mamá partió en este tiempo y no después, y se la dije a Cristian. Yo la conocí poco a ella, pero algo la conocí. Era de esas mamás, bueno, como la mayoría de las mamás, que no le gusta molestar a nadie. Yo hago mis cosas. Entonces yo le decía a Cristian, cambiemos la historia, Cristian. Tu abuelita, 90 años, postrada, con mucha herida, con gente atendiéndola en la cama. ¿Cómo crees tú que sería su vida? Triste, miserable. Ella no habría querido eso, porque ella era guerrera, era una persona que le gustaba ayudar a todo el mundo, pero a ella no le gustaba darle molestia a nadie. Y algunos de nosotros pensamos así, hermano, que cuando llegue el momento que ya no podamos hacer más por otros, mejor que el Señor nos llame y así estamos tranquilos y no somos una carga, no andamos dándole pena a nadie, no terminamos como tantos ancianos que terminan tan deteriorados, tan apenados. Entonces, a veces uno entiende, pero ¿por qué partió cuando todavía se veía con posibilidad de vida, de juventud? ¿Qué sabes tú la oración de cada uno? Mi oración, ojalá que nunca yo viva una vida en que sea una pena para mis hijos, para mis nietos, que me olvide de quiénes son, que Dios tenga misericordia, que no pase eso. Preferiría que el Señor me retirara antes. Entonces, terminando este culto, vamos a ir a abrazar a Cristian, a la hermana Ivonne, a su familia. Pero ciertamente cuando tú ves que alguien pierde algo, tú miras lo que tú tienes y tú dices, Señor, gracias, porque tengo vida, tengo salud, tengo mi familia, tú has sido bueno. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre.